Muy buenas a todos los que se quejaban por la falta de gol de la selección ecuatoriana. Pues hoy ya pueden saltar de alegría. Ecuador no metió solo uno, sino que metió dos. Y contra Holanda. En el video de hoy vamos a analizar lo que fue este partido Ecuador-Holanda, o Ecuador-Países Bajos, como le llaman en Europa. Y sin más dilación, vamos a ir con un resumen fácil, resumen sencillo, de las ocasiones más representativas de lo que fue este encuentro. Empezamos con el minuto 2, cuando, tras un centro, William Pacho terminó metiendo la pelota en su propia portería, siendo este el primer gol marcado por un ecuatoriano en el partido. Y tras este autogol tempranero, la selección ecuatoriana reaccionó de manera muy eficaz y empezó a dominar el partido de pe a pa. Y al minuto 7, tras una buena jugada de Ener Valencia por la banda, llevó a estrellar el balón en el poste, pero seguía siendo un partido de ida y vuelta. Y no fue hasta el minuto 11 cuando Ecuador tomó la rienda total del partido. Y como siempre que Ecuador tiene la pelota, el director de orquesta fue Moisés Caicedo, y en el minuto 21 fue el encargado de asistir a Gonzalo Plata para dejarlo solo contra el portero. Y aunque no pudo acabar en gol la jugada, el portero termina ya cometiendo penalti sobre Gonzalo Plata. Y quién sino, el mismísimo Chivo, se encargaría de cambiar el penalti por gol. Y aunque Ecuador fue quien tomó las riendas del partido en los 90 minutos, teniendo más del 60% de la posesión, hay que destacar la garra y las ganas de no rendirse y de bajar los brazos que tuvo Holanda, porque teniendo los jugadores que tiene, supo aprovecharlos en la contra y generar alguna que otra jugada aprovechando el contraataque. Y esto se vería a lo largo de todos los 90 minutos. Y ahora vamos con el análisis de los jugadores ecuatorianos, uno por uno, y empezando por Gonzalo Valle, al cual le pongo una nota de 6, ya que cumplió, no tuvo ningún error, estuvo a punto cuando en una jugada tras ir al despeje le terminó regalando la bola a un delantero holandés y tras una salvada heroica evitó el gol. Aunque Gonzalo Valle no jugaría todo el partido, pues tras un choque con el delantero holandés tuvo que salir sustituido por David Cabezas, al cual pude ver cómo transmitía seguridad a pesar de ser joven y salir al corte y con los puños en algunas jugadas de balón parado. Así que de igual forma le pongo un 6. Vamos con la saga defensiva. ¿Qué se puede decir de nuestra defensa? Y aunque hoy Ecuador jugó con defensa de 3, se repitió William Pacho y Joel Ordóñez. La verdad que estos dos defensas le aportan muchísima calidad a nuestra selección y podríamos decir que nuestra defensa se basa en ellos dos. Así que hoy cumplieron bastante bien, estuvieron muy bien yendo al duelo por arriba y en las coberturas defensivas y sobre todo corriendo hacia atrás. Así que a ambos les pongo la misma nota, un 7. Y a Félix Torres, su acompañante en la saga de la defensa, le pongo la nota un poquito más baja, ya que le vi un poco indeciso y un poco nervioso en algunas ocasiones. Por ejemplo, despejando un balón cuando no tenía marca y podía ver la jugada. Le pongo una nota de 6. Acercándonos más al ataque, nos encontramos con Moisés Caicedo y con Pedro Vite en el medio campo. ¿Qué decir de esta dupla? Y aunque Moisés Caicedo es el jugador vital de esta zona del campo en Ecuador, Pedro Vite está sabiendo complementar muy bien las tareas de Moisés Caicedo, ofensivamente y defensivamente. Y cada vez vemos cómo la dupla se entiende mejor. Y hoy no fue la excepción. Supieron coordinarse bien y estar cumplidores defensivamente y a la hora de la creación de juego. Así que al haber sido un partido en el que tuvieron mucho balón, por esto mismo, mucho protagonismo, pues Holanda estaba metida atrás y lo único que podían hacer era seguir girando la bola de lado a lado, les pongo un 6,5 a los dos. Vamos ahora con los carrileros, si se les puede llamar así, o si no con los mediocentros un poquito más abiertos, que fueron Pervis Estupiñán y Alan Franco. Por supuesto, Pervis por la izquierda y Alan por la derecha. Como siempre, Alan Franco, muy cumplidor. Defensivamente, tuvo una jugada en la que se excedió un poco y por lo cual le sacaron amarilla, pero más allá de eso, en pases, en saberse integrar bien al ataque por la banda y nunca fallar defensivamente, le pongo un 6. Pero a Pervis Estupiñán
le estoy viendo muy falloso. Y cuando tiene que dar el pase más adelantado para seguir progresando en la jugada, le veo que tiene dudas y muchas veces en vez de dar el pase al hueco o que el pase llegue al destinatario, termina dándole el pase directamente al contrario. Así que por esto, de momento es el peor jugador de la selección. Le pongo un 5,5 perks. Yendo ya al ataque, teníamos a Gonzalo Plata por la banda izquierda. En el partido de hoy, Chalito Plata pudo generar algunas jugadas, no especialmente por la banda, sino metiéndose hacia adentro y asociándose con los mediocentros. Pero más allá de eso, no tuvo mucho brillo que digamos. Vamos con el Chivo, que tuvo su penal, tuvo su oportunidad, y como tiene que demostrar el jefe de esta selección, el capitán de esta selección, metió su penal. Y aunque el portero le adivinó el lado, la ajustó tan bien que no pudo parar la bola. Pero más allá del gol, Ener no hizo mucho. Tuvo alguna jugada aislada por la banda y alguna progresión en conducción, pero no se le puede destacar nada más. Así que por el gol y por haber estado acertado cuando tuvo que serlo, le pongo un 7. Y vamos con el que sin duda alguna fue el mejor jugador de la selección, John Yeboah. Y ya no solo por lo que se ve, ya no solo por el trabajo y por las asociaciones ofensivas que hace, sino también por lo que no se ve. Y me refiero a las sensaciones, a la claridad mental, al apoyo que ofrece a sus compañeros cuando le dan la bola, porque darle la bola a Yeboah para ellos es saber que la jugada va a seguir progresando y que de un momento a otro puede arrancar de 0 a 100 y generar peligro por esa banda. Y por supuesto sin dejar el sacrificio defensivo. Así que para mí la actuación de Yeboah hoy se merece un 7,5. En cuanto a los jugadores que entraron de cambio como Antonio Valencia, Jordi Alcibar, Jordi Caicedo, Preciado y Jeremy Arévalo, no se les puede ver mucho, si no juegan más de 7 minutos, así que les pongo un 6 a todos. Vamos con las conclusiones que nos dejó este partido. La primera, y la más clara, es que hoy vimos un partidazo entre ambas selecciones, ya que Ecuador supo aprovechar sus momentos y se activó cuando tenía que hacerlo, y aunque por su falta de creación en ataque, supo generar bastante peligro y tener el control del partido. Y Holanda supo resistir, a pesar de tener que remar en contra. Y aprovechó todos los contraataques que tuvo, y en ningún momento bajó los brazos. La segunda conclusión es que Ecuador no puede ser protagonista, al menos contra selecciones de este tipo, contra selecciones que son tan dominantes y tan equilibradas en todos los aspectos, ya que Ecuador defensivamente se sabe que siempre va a cumplir, pero cuando se le exige que el medio campo pueda combinar y ser más efectivo el ataque, es lo que más le cuesta. Entonces, cuando Ecuador es el que tiene que ser el protagonista y el equipo rival, en este caso un titán como lo es Holanda, con los jugadores que tiene, se mete atrás, se le complica mucho más. Así que Ecuador, para mí, su escenario ideal de partido es de tú a tú, en el que hay espacios y en el que se pueden aprovechar los espacios y las bandas con sus jugadores eléctricos y poder aprovechar las carreras de Ener Valencia y las entradas de Pervis Estupiñán o de Ángelo Preciado por las bandas. Así que, como digo, a Ecuador no se le da bien tener el dominio de la bola, por lo que un partido más de tú a tú y de golpe por golpe para mí es el escenario ideal para la Trey. Y esto que estoy comentando se puede ver muy claramente en el propio partido, ya que cuando el partido estaba de tú a tú y Holanda quería proponer y dejaba espacios y Ecuador hacía lo mismo, para mí Ecuador tiene la mejor defensa, por lo que se estaba manteniendo muy firmemente atrás y estábamos sabiendo aprovechar muy bien los espacios para generar peligro. Pero fue cuando Holanda se echó para atrás cuando Ecuador empezó a tener más problemas en la generación de juego. El cuarto punto, y para mí el que menos resalta ahora, pero por culpa de la consistencia y de la calidad de los jugadores que tenemos, es la muralla infranqueable que tenemos atrás. Y quiero destacar a los dos jugadores, William Pacho y Ordóñez, que para mí tienen que ser la dupla titular en el Mundial. Pase lo que pase con Estupiñán, si se termina metiendo en la convocatoria y tiene un buen nivel de juego en lo que queda de temporada, para mí el 11 titular debería estar conformado de una línea de 4, con Pacho y Ordóñez atrás y un lateral derecho, que se lo dejo a BKSS, y yo pondría hincapié de lateral izquierdo. Así que vuelvo y repito, estos dos centrales de calidad
de calidad mundial nos están sorprendiendo y van a ser muy importantes en el mundial. Y hoy en el partido lo demostraron una vez más. Y John Yeboah, que en el partido demostró cómo cada vez más se vuelve un líder en este equipo. Porque es joven, pero a la vez no tanto. Es decir, tiene 3 años más que casi todos los jugadores de la selección. Y por lo tanto, con toda su experiencia, es el que aporta un poco más de distinción en el ataque. Por supuesto, Ener Valencia es el experimentado, pero él es el distinto. Yeboah es el que le añade esa electricidad. Y quizás Nilson Angulo o Alan Minda podrían aportar un poco más de esto. Pero de momento, John Yeboah está siendo de los jugadores más desequilibrantes para Ecuador. Y en el Mundial, si todo sigue tal y como está, será quien se encargue del ataque de Ecuador. Y no cabe duda de que si así es, podemos confiar plenamente en él por su gran momento y por la confianza que demuestra tener en todos los partidos que juega. Quinto punto, y para mí el más importante, es que BKSS no tiene la culpa de conseguir tantos empates. Quizás los de las eliminatorias sí que tuvo un poco más de culpa por no saber cuándo sacar o cuándo meter a un jugador diferente para poder cambiar el partido. Pero ahora que los conoce más y nos ha traído hasta aquí, podemos decir claramente que se ha visto un progreso en cuanto a la identidad que Ecuador tiene en el campo ahora, porque se puede ver que con esta selección se le puede competir a cualquiera. Defensivamente, incluso antes de BKSS, sabíamos que nos sobraba, pero BKSS es el que nos está aportando esa estabilidad, y aunque entiendo que no nos guste, y yo lo admito, no es perfecto, y nunca lo va a ser, estamos viendo los frutos del proceso, y aunque son de momento muy pocos, y parece que vamos a ir cortos al Mundial, para mí, BKSS está convirtiendo a esta selección en un grupo muy unido. Y estoy seguro que lo que no se pueda conseguir colectivamente en ataque, la confianza que transmite todo el grupo, son las individualidades las que nos van a dar la victoria. Y como digo, somos todos ecuatorianos y tenemos que estar todos juntos. Y no nos cuesta nada, aunque no nos guste, saber aceptar que esta es nuestra realidad y que con el tiempo va a mejorar y que no es perfecta y que quizás nunca lo vaya a ser, pero que vale la pena confiar en el proceso, porque el proceso suena difícil cuando se está empezando, pero cuando se están viendo los frutos, por más pequeños que sean, pero se están viendo, hay una estructura y una línea que seguir, y si la mantenemos, y para mí BKSS es el adecuado para esto, vamos a llegar muy lejos. Y aunque ahora el Mundial está muy cerca, me parece que vamos muy bien preparados. Y a los ecuatorianos no nos queda más que confiar en los chicos, confiar en el trabajo de BKSS y su cuerpo técnico, y conjurarnos una vez más, todos. Porque para no hacerla más larga, me estoy ilusionando ya, porque nuestra selección está pasando por su mejor momento. Nunca antes habíamos sido capaces de competirles a las potencias mundiales de tú a tú, de esta forma. Ya no es solo conseguir empates, sino que somos capaces de dominarles el partido y hasta cantarles el ole. Y estoy seguro de que el camino no ha sido perfecto, ha tenido sus altos y sus bajos, pero vamos muy bien preparados para el Mundial. Y esta fecha FIFA ha sido la preparación perfecta. Hemos cometido esos errores contra Marruecos, de desconcentración al final. Nos dejan claro que en un Mundial no se puede perder el foco ni un segundo. Y este partido contra Holanda se nos deja claro que Ecuador ya no es una más del montón, sino que ahora pertenece a la élite. Y para destacar en la élite, lo único que hay que ponerle son huevos. Y de eso, todos sabemos que nos sobra.